En primer lugar, quiero saludar a todos los espectadores. A continuación, me gustaría introducir mi comunicación. Las virtudes sociales son sin duda fundamentales para preservar la armonía y el desarrollo social, así como en nuestra realización personal. A pesar de no haber escrito nunca un tratado filosófico sobre este argumento, recurriendo a su obra Meditaciones, Ta esse Auton, se pueden conocer las virtudes sociales a las que el filósofo emperador romano Marco Aurelio da más importancia para garantizar el bien común. Por tanto, en esta comunicación pretendo exponer las virtudes sociales que él más destaca, mostrando de esta forma cómo son fundamentales para crear una sociedad más armónica. Hablando de sociedad, Marco Aurelio distingue dos tipos, una microsociedad, la ciudad, y una macro, el mundo. Según él, la sociedad es connatural al hombre. De esta manera, todos somos miembros de ella, y lo que importa y es útil para una persona también lo es para la sociedad y viceversa. Por lo tanto, es parte de la naturaleza humana vivir los unos para los otros, y así actuar para promover y preservar el bien común. Este es, por tanto, el fin último de nuestra acción, al que todos debemos colaborar según el emperador. En esta línea, a pesar de que cada persona humana tiene una identidad propia, que la distingue de las demás, tiene la misma dignidad, por lo que cada uno posee su encanto particular. Ahora bien, según él, una persona conserva el bien común, sobre todo cuando es virtuosa. Solo así puede alcanzar la felicidad. Y debemos permanecer siempre en este camino, sin pretender ser alabados y honrados por los demás. Tampoco debemos obstaculizar a otros en ese proceso. Al contrario, debemos ayudarlos. Para el emperador, todas las virtudes se predican en Dios. Así, a tener una fuente común, todas se relacionan entre sí. Por tanto, si porque somos virtuosos, nos tornamos divinos. En este sentido, Marco Aurelio apela a formar la inteligencia, nuestro guía interior, o más bien, la facultad divina que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que no nos distingue de los otros entes. De lo contrario, según Marco Aurelio, si nos dejamos llevar por nuestros intereses y nuestras pasiones día tras día, nos volvemos ciegos a estos principios, condicionando así nuestra vida virtuosa. Para garantizar y preservar la armonía social, es necesario cultivar algunas virtudes sociales. Conozcamos aquellas que son más importantes para Marco Aurelio. Anteriormente vimos que, para el emperador, todas las virtudes y principios se predican en Dios. Ahora bien, en este sentido, la virtud social de la religión juega para él un papel importante en la sociedad. Según el emperador, se puede practicar esta virtud de la religión de diferentes maneras. Ante todo, recordando, respetando y sometiéndonos constantemente a Dios, algo que se consigue no solo conociendo intelectualmente los principios y haciendo el bien, sino también evitando el mal. Otra forma de practicar la virtud de la religión, según Marco Aurelio, consiste en rezar y adorar a Dios. Entonces, algunas desviaciones de esta virtud consisten, según el emperador, en la superstición y la blasfemia. Otra virtud social que destaca el emperador es la virtud de la veracidad, es decir, la virtud de ser realista y al mismo tiempo transmitir verbal y no verbalmente esa misma realidad. Así, asociada a esta virtud, destaca la importancia de la libertad de expresión, sin excepciones, para que las distintas personas puedan expresarse y al mismo tiempo defender la verdad. El emperador condena también otros vicios, sobre todo la mentira, en particular la calumnia, la falsedad, la difamación, la murmuración, la indiscreción, así como la simulación, el engaño, la discusión y la humillación. Ahora bien, asociada a la virtud social de la veracidad están también las virtudes de la autenticidad, la identidad, la modestia y la sencillez, incluso en la forma de vestir, algo que Marco Aurelio no deja de destacar. En este sentido, el emperador condena sobre todo los vicios de la hipocresía, la duplicidad, la vanidad, la vanagloria, el orgullo, la arrogancia, la altivez y la estupidez. Para Marco Aurelio, la sociedad se debe regir por algunas virtudes sociales. Entonces, una otra virtud social importante para él es la virtud de la justicia, que, según él, está íntimamente ligada a la virtud social de la verdad y viceversa, y es fundamental también para preservar el bien común. De hecho, según el emperador, todas las virtudes nacen de la virtud de la justicia y la verdad. Asociados a la virtud de la justicia están todos los principios y las leyes, que son inmutables, que no pueden modificarse para satisfacer nuestros intereses. Otras desviaciones de esta virtud que destaca Marco Aurelio son, pues, en particular, la crueldad y la intolerancia. Marco Aurelio defiende que en la sociedad debe haber superiores jerárquicos para garantizar y preservar el bien común. En ese sentido, la autoridad y el poder también son connaturales al hombre y a la sociedad.
Así, defiende la importancia de la virtud social de la obediencia a la ley de la ciudad y a la venerable Constitución, y en particular a Dios. Así condena la desobediencia. Hablando de la obediencia, también destaca que debemos ante todo obedecer a nuestro guía interior, es decir, a la razón. Marco Aurelio también concede importancia a la virtud social de la responsabilidad. Por lo tanto, debemos ser disciplinados para trabajar y cumplir con nuestros deberes a fin de garantizar y preservar el bien común. Del mismo modo, debemos interesarnos y velar por los intereses de la sociedad. En ese sentido, condena no solo los vicios de la irresponsabilidad y la negligencia, sino también la indolencia, la inconstancia y las vanas distracciones. También condena la omisión de toda acción buena y útil para la sociedad. Otra virtud social importante para Marco Aurelio es la piedad, que consiste básicamente en reconocer el origen de nuestro ser y actuar. En esta línea, por tanto, no solo defiende la importancia de tener una buena familia y buenos maestros, sino que también defiende que tenemos que convertirnos de la misma manera en buenos maestros y modelos para enseñar los principios, no solo a nuestros hijos, sino también a las generaciones futuras, con palabra y obras, para que ellos a su vez se conviertan en buenos ciudadanos y así preserven la armonía social. En ese sentido, la gratitud es otra virtud social a la que Marco Aurelio concede también gran importancia. Así, no solo consciente en aceptar los beneficios materiales o espirituales que diversas personas nos quieren otorgar, sino que también, de este modo, nos insta a reconocerlos y al mismo tiempo a agradecer a nuestros bienhechores. En este sentido, como vicio, critica la ingratitud. En esta línea, Marco Aurelio muestra que debemos honrar a las personas que de alguna manera nos beneficiaron. Sin embargo, va un paso más allá y afirma que también debemos reconocer los méritos, excelencia y los talentos de los demás y de este modo honrarlos, actitud que también entra la virtud social de la observancia, que consiste no solo en reconocer a las personas que tienen el poder y la autoridad, sino también en reconocer los talentos y méritos de otras personas. En este sentido, critica los vicios de la envidia ante los méritos ajenos y la adulación. El emperador también critica el hecho de que una persona quiera tener mucha fama. Marco Aurelio subraya también la importancia de la virtud social de la liberalidad, es decir, la virtud de donar sin segundas intenciones bienes materiales y espirituales a las personas, sobre todo a las más necesitadas y meritorias, teniendo en cuenta las debidas circunstancias, para que puedan no solo autorrealizarse, sino también a su vez contribuir a la preservación del bien común. Así, en esta línea, critica el egoísmo, la avaricia, así como la codicia y el hurto. También condena el hacer o el querer hacer daño a una persona. Según el emperador, también debemos ser virtuosos cuando alguien actúa mal con nosotros. En este sentido, destaca algunas virtudes como el perdón, la compasión, la misericordia, la paciencia, la tolerancia y la reconciliación, pues según él, toda la persona que comete el mal lo hace por ignorancia. Así, Marco Aurelio condena los vicios de la crítica irascible o destructiva o de no aceptar la corrección de los demás. Respecto al mal, el emperador también destaca la importancia de la educación a lo largo de la vida, argumentando que se debe gastar mucho en los estudios y, al mismo tiempo, proporcionar buenos maestros a los hijos. Otra virtud social importante para Marco Aurelio es la virtud de la afabilidad, que se manifiesta concretamente en mantener buenas y cordiales relaciones con los conciudadanos, incluyendo nuestros enemigos. Así, en esta línea destaca sobre todo la importancia del afecto, la bondad, la mansedumbre, la benevolencia, la cordialidad, el respeto, la armonía, la concordia, la sociabilidad, el buen humor y las buenas maneras. Así, el emperador condena en particular los vicios del desprecio, la hostilidad, la irascibilidad, la negligencia, el desinterés, la violencia, la rebelión, la revolución, la brutalidad, la burla. También otros vicios que el emperador critica son los vicios de la injuria, el desprecio, la insolencia, las malas maneras, la tiranía, la envidia y la insociabilidad. En este sentido, otra virtud social a la que Marco Aurelio presta mucha atención es el amor, pues como yo dije, también es propio del alma racional amar al próximo. Por lo tanto, uno debe amar no solo a Dios, a la familia, a los maestros, a los conciudadanos, a los amigos, sino también a las personas malas, incluyendo nuestros enemigos. En este sentido, condena el odio, que culmina en el deseo de muerte de nuestros conciudadanos. En efecto, el hombre se separa de la sociedad, más concretamente, cuando odia.
Así, dependiendo del mal que nos ha hecho, o aunque no compartimos las mismas ideas y principios que nuestro conciudadano, esto de ninguna forma, de ninguna manera justifica que lo odiemos. Finalmente, otra virtud social que destaca Marco Aurelio es la amistad. Por eso es importante no solo tener amigos y conservarlos, sino también cultivar relaciones amistosas con otras personas, porque por naturaleza el hombre es amigo del hombre. Sin embargo, en esta línea señala que no debemos asociarnos a las malas compañías. De hecho, como ya dije, nada es más abominable que la amistad del lobo. Como vicio, el emperador también condena las amistades extremas, que pretenden favorecer indebidamente a los amigos o que nos llevan a descuidar nuestras responsabilidades. Concluyendo, seguindo el pensamiento del filósofo emperador Marco Aurelio, vimos que la sociedad es connatural a la persona humana. De esta manera, para autorrealizarse, la persona debe actuar a favor de la sociedad. Hemos visto, asimismo, que una persona conserva el bien común cuando obra con virtud. Ahora bien, en este sentido, las virtudes sociales también juegan un papel importante para preservar la armonía y el desarrollo social. En una época donde reinan el individualismo y la competitividad, el término sociabilidad ha ido perdiendo importancia con el paso del tiempo. En ese sentido, me parece interesante que Marco Aurelio, en sus meditaciones, resalte no solo el hecho de que la sociedad es realmente importante para la persona humana, sino también que las diversas virtudes sociales, quizá un poco desconsideradas, menospreciadas hoy en día, ayudan a conservar el bien común. A pesar de presentar en algunas ocasiones una visión un tanto pacifista, ingenua, afirmando en este sentido, por ejemplo, que los malhechores hacen siempre el mal por ignorancia, o por hacer siempre sinónimos del bien común y el bien del individuo, algo que no puede aplicarse, por ejemplo, a los regímenes totalitarios o anarquistas, o poner ontológicamente a la sociedad por encima de la persona humana, tal vez teniendo en cuenta tales virtudes, tanto el individualismo y de este modo tantos males se pueden evitar y así contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias.